a grabar la sesión. La misma profe Lorena fue quien me sugirió que funcionaba mejor como martes o miércoles la sesión. ¿Les queda bien este día? No, yo me refiero a la hora, a las 9 de la noche. Ok, bueno. Si todos están de acuerdo, puedo tener otras dos propuestas. Una propuesta es que nos reunamos a las 7:30 de la noche, de 7:30 a 8:30, que yo lo puedo manejar con el horario de receso de los estudiantes presenciales. Y otra propuesta es que nos veamos, puede ser una sesión sábado, si les queda más fácil, el día sábado. Yo los sábados por lo general tengo libre las mañanas y la tarde inicialmente. No tengo ningún problema en que también podamos correr la sesión para el sábado o incluso en semana, algún día en el mediodía. Ya ustedes, de acuerdo a la experiencia que han tenido como grupo, que me imagino que son los mismos que estaban en fundamentación, mm, me, me dicen y lo ajustamos. Con eso no hay ningún problema. ¿Qué les parece esas tres propuestas? Los que trabajamos. Puede ser 7:30 de la noche. Porque es que uno llega a las 7 más o menos, 7 y algo a Ujú. trabajar. Ese ¿A ti te tiempo, queda bien eso hasta ahora, Juan? A las 9. pero eso a mediodía no. Mediodía es con corre-corre aquí en Medellín. Ujú. Eso si acaso Ok, uno puede almorzar, eso no creo, pues yo al menos no podría un mediodía. El sábado sí, listo. que ustedes digan. Entonces, ¿tú consideras la posibilidad que puede ser sábado o en semana a las 9? No, después de las 7:30. A mí me parece perfecta hasta ahora, porque pues uno como que ya ha terminado todas las obligaciones del día y ya se puede dedicar tal a la clase, Ujú, porque un sábado me quedaría imposible porque estoy trabajando. ujú. Sí, no, sí, los sábados sí, no, Ok, no se podría, no sé si de pronto a las 8, más bien, no tan tarde a las 9, sino de pronto a las 8 o a las 8:30, si se pudiera más bien. a las 8:30 sí me queda a mí muy difícil porque justo a las 9, antes, faltando 5 para las 9 termino con el grupo presencial. Podría ser a las 7:30, de 7:30 a 8:30, de manera que yo termine la clase hasta las 9 con mis estudiantes presenciales, o a las 9 en semana, en la noche. Esas son las dos opciones que tengo para ustedes. A mí me parece a las 7:30, pero no sé qué piensan los demás compañeros. Pues yo pienso que podemos votar, Ujú. pues para tomar una decisión, porque de todas formas la profesora puede 7:30 a 8:30. Esa es la primera opción. La otra es de 9 a 10. Y la otra opción son los sábados. Ujú. Entonces votemos. Y las personas que no se conectaron, pues toca que se acoplen un poquito Igual pues a aquí la estamos decisión la que tomemos. mayoría. Estamos la mayoría, sí. Mayoría. Ujú. Entonces, les voy a poner la primera opción. ¿Qué es esta? ¿Quiénes votan por la sesión a las 9 de la noche? Pueden levantar la manito o decirme yo. Y o Para eso ponerlo en tenemos el el chat. chat. Se puede hacer en el chat. En el chat. Entonces, voy a poner la primera opción. Primera opción, 9 p.m. 9 p.m. martes. Listo. Entonces ahí, ¿quiénes votan por esa opción? Listo. Segunda opción, tenemos martes, 7:30, perdón, 7:30, martes.
Lo voy a poner de todas maneras, tercera opción, puede ser cualquier día de la semana. Al mediodía. Cualquier día de la semana al mediodía. Bueno, me falta un voto. Ah, bueno, y los sábados, ¿vale? Si alguno considera sábado. Ah, Isabel, ¿cuántos somos nosotros en total en tu núcleo? En el núcleo, ya les voy a decir. Falta una persona por votar, Santiago. Santiago, ¿qué opina? Santiago está en el grupo de nosotros y yo creo que él va a preferir las 7:30. Sí, pero esperemos porque él estaba conectado, pero no está presente. Ya les voy a decir exactamente cuándo. Sí, ya Santiago votó a las 7:30. Listo, entonces, según eso. Son 13 personas. Faltan 6. Estamos la mitad más 1. Entonces, si es la mitad más 1, hay quórum, según eso. ¿Cierto? Entonces, quedamos, sobre todo Juan Carlos, María Alejandra, ¿se pueden ajustar a las 7:30 martes? Sí, claro, sí. Listo. Yo sí. Y María Alejandra. Sí, claro, no tengo problema. Listo, entonces, acordado, aprobado, 7:30 los martes. Yo voy a cambiar eso a través de una noticia y se los actualizo en el campus para que las otras personas que no ingresaron a la videoconferencia sepan. De todas maneras, esto quedó grabado en monitorear. Listo. Bueno, ¿alguna otra sugerencia o comentario frente a este inicio de núcleo? Profe, una pregunta. Cuando nosotros iniciamos un núcleo, siempre en la plataforma aparece el nombre del núcleo y uno ingresa por ahí, pero esta vez todo fue extraño porque apareció, fue como en la campanita. Entonces ahí de pronto nos perdimos un poquito. Va a ser así siempre. ¿Y qué te apareció en la campanita? La presentación y ahorita fue que mi compañero me explicó cómo entrar y revisar, porque es que Siempre. anteriormente salían como unos cuadritos. Sí, siempre es así. Ustedes tienen en la plataforma en Rackspace como un waffle. Entonces ahí Sí. están los núcleos cargados. Listo. Ahí deben tener uno que se llama gerencia consciente de personas. No está. Tienes que buscar en la parte de abajo, del waffle, en la parte de abajo dice otros. Tienes que darle clic a eso y te Seguramente abre por eso otros cursos. Y ahí está el curso. Si no abres abajo eso, no te lo muestra. Ujú. ¿Entendiste, Shirley? Espérate, yo te comparto la pantalla para que lo puedan ver todos. Entonces, cuando ustedes entran a su perfil de Brightspace, les debe aparecer este menú, ¿cierto? Con cada uno de los núcleos que tienen cargados. ¿Sí? Eso, cuando dice ver todos los cursos, ahí. Si de pronto no te aparece en este primer menú, en esta primera bandeja, le das clic acá en ver todos los cursos y ahí te aparecen los que no tienes anclados. Por ejemplo, yo tengo estos, pero pues, eso va de acuerdo como con los que ustedes han cursado. ¿Listo? O si no,
O la otra opción es este wafflecito, aquí arriba en el menú superior, ahí también les aparece los núcleos que tienen o que han tenido cargados. ¿Ok? Cuando le dan clic a gerencia consciente de personas, pues ya les aparece la navegación, la bienvenida del núcleo. De hecho, les voy a poner acá, como somos poquitos y pues nosotros sabemos darle un buen manejo al tema del celular, de una vez les pongo mi teléfono celular por si hay alguna consulta en semana y no puede esperar hasta la videoconferencia y no les he atendido al correo, entonces por WhatsApp también podemos manejar. Listo. Y aquí en el menú, en el menú del costado izquierdo, ya aparece la biblioteca del núcleo, donde están pues como básicamente los principales documentos que vamos a abordar durante este periodo. Mm, Aparece la explicación de las reglas de juego del núcleo, ¿sí? Y acá en actividades, en el costado superior, les aparecen las 3 actividades de una vez. Trabajos bueno, los que faltan por presentarse, voy a poner aquí vista como estudiante, los que faltan por presentarse y poner en foros y debates el equipo, les agradezco que lo terminen de organizar para yo poder crearles el equipo en el campo. En trabajos y tareas ustedes van a encontrar las entregas. Aquí me aparece por los equipos que están conformados, pero no se asusten que a ustedes solo les aparece el equipo al que pertenecen. Hay una entrega individual para este núcleo que es un ensayo. El ensayo tiene una fecha límite del 3 de febrero. ¿Por qué me interesa que realicen un ensayo individual? Porque cada uno tiene unas experiencias diferentes en sus lugares de trabajo, entonces la idea es que vamos analizando los contenidos de cara a alguna situación laboral que quieran reflejar ahí en el ensayo. Ustedes tienen aquí un archivo adjunto del ensayo en donde les aparecen todas las especificaciones de cómo presentar el ensayo. ¿Sí? ¿Están viendo el archivo de Word? Sí, sí, aquí se ve en el pantallazo la actividad. Listo, entonces ahí les aparece la actividad, la fecha de entrega, el formato pueden ser en Word o en PDF, la temática dice la gerencia consciente de personas en el ámbito individual, grupal y organizacional, y ustedes pueden escoger todos o alguno de estos temas para abordar durante su ensayo. Yo les sugiero que empiecen desde ya a revisar cuál es el tema que quieren abordar en el ensayo para que lo vayan aunando pues con los contenidos y las actividades que vamos realizando en estos días. Entonces tienen la opción de indagar sobre la perspectiva actual, cuál es el rol que debe tener el gerente del talento humano en la organización y basar su ensayo sobre eso, cómo se entienden las relaciones conscientes, cómo se gestionan las relaciones con los diferentes grupos de interés de la organización, cuál es el aporte que le brinda el gerente del talento humano a una organización desde una perspectiva de relaciones conscientes, cuál es la principal necesidad que detecta, aquí seguro se me fue la S, no, que detecta, perdón, en su organización actual y que propone desde su rol de gerente del talento humano, no necesariamente es porque estén en un cargo de gerente, como eh, ya desde la perspectiva de gerente que proponen para atender y contribuir en el mejoramiento de esa necesidad. Aquí la nota aclaratoria es que es importante citar al menos 3 documentos o 3 autores que estén albergados en la biblioteca que acabamos de revisar, referenciarlos correctamente en la bibliografía. ¿Y por qué es importante? Pues porque esto le da rigor a sus argumentaciones en el ensayo. Listo. Y aquí les propongo un esquema de ensayo. No quiere decir que sigan el mismo esquema. Si ustedes quieren un ensayo reflexivo y no argumentativo, otro o un ensayo propositivo y no argumentativo, no hay ningún problema.
pero pues lo importante es que se le vea estructura a su escrito, ¿sí? Entonces aquí les propongo que tenga un título, que tenga un párrafo de introducción y en qué consiste un párrafo de introducción, que tenga un planteamiento, un cuerpo argumentativo, una conclusión, ¿sí? Ya ustedes deciden si acogerse a esa estructura o manejar otra. Y la fecha límite pues es el 3 de febrero. ¿Tienen alguna duda sobre esto? ¿No? Claro. Igual, si quieren irme enviando avances del ensayo para que lo vamos revisando sobre el tema, chévere, antes de la entrega. Importantísimo. ¿Están otra vez en el campus conmigo? ¿Me siguen? ¿Sí? Importantísimo. El jueves, este jueves, empieza un debate. Vamos a arrancar con un debate. Todavía no les aparece habilitado, pero se les va a habilitar a partir del jueves 24 a las 12 de la noche. Y va a estar abierto hasta el domingo 27 de enero. ¿Sí? En el mismo debate ustedes tienen las indicaciones de cuáles son los temas que se van a tratar en cada día. En el primer día, por ejemplo, la influencia de la cultura organizacional en las relaciones desde el ámbito individual, grupal, organizacional. En el segundo día, la gestión humana como proceso transversal a la organización. El tercer día, la estructura organizacional y su influencia en la misma. Y el cuarto día será de conclusiones finales y cierre. ¿Qué les recomiendo yo? Entre más participen, mucho mejor, pero entre más participen y sus participaciones sean de calidad, con argumentos que demuestren una investigación, una consulta, que se soporten de sus experiencias, que también se atrevan a debatir, se atrevan a confrontar las ideas de los compañeros, más eso aumentará pues la calidad de su participación. ¿Sí? Esto, aquí les aparecen las recomendaciones, entonces consultar la información de fuentes confiables, ser argumentativo y generar discusión, manejar respeto y cordialidad, citar y referenciar, ¿y qué se evaluará? Luego, al final, después de los 4 días de debate, se evaluará la cantidad, la calidad, la argumentación, la coherencia y el debate que se haya generado. Esto también para que tengamos una dinámica no solo de esperar hasta el día de la videoconferencia, sino que vamos, eh, vamos conversando entre nosotros en este debate. Listo. Entonces, primera actividad, sobre todo siguiendo la recomendación de Shirley, el jueves súper pilosos, pero antes de eso vayan revisando el contenido, vayan mirando sus experiencias en las empresas para que arranquemos con toda en el trabajo. Listo. ¿Okay? Listo. ¿Tienen alguna duda frente al debate? Ya le vi la carita de preocupación a Shirley. Bueno, entonces, y la entrega final, no va a ser la bitácora, sino que en la entrega final se me había olvidado mostrarles, espérenme, yo les vuelvo a compartir la pantalla. En la entrega final, básicamente, va a ser la entrega final, que tengo dos propuestas para la presentación, ya lo conversamos. En trabajos y tareas, la entrega final, voy a abrir cualquiera, a ustedes les va a aparecer solo una. Ustedes deben dar cuenta de estos 8 puntos, ¿sí? A partir de la problemática que seleccionen. Tienen 3 opciones de problemática que ya pueden seguir trabajando la que venían manejando en fundamentación de la gestión humana o pueden elegir otra. La problemática es o una noticia o una situación empresarial o un caso que es el caso de HG Munich, ¿sí? Y dan respuesta a estos 8 ítems. La organización elegida puede ser clasificada como una organización consciente. ¿Qué características tiene para ser clasificada de esta forma?
¿Qué características deben ser cambiadas para mejorar su posición como organización consciente? Según el modelo de madurez de la gestión humana, aquí lo remito de una vez al documento, y la evolución trabajada en el núcleo de fundamentación, en qué etapa se encuentra la organización que ustedes eligieron, si es el caso, si es la noticia o si es su empresa. Diseñan las dimensiones que debe tener la organización en su estructura para facilitar el cumplimiento de las responsabilidades como organización consciente. Identifiquen características actuales de la cultura organizacional que facilitan el cumplimiento de los objetivos estratégicos. Diseñen un flujograma de procesos que permita a los miembros de la organización comprender su coordinación y compromiso individual, grupal y colectivo. Entonces aquí hay que proponer cómo se puede evidenciar el valor generado a partir de la conciencia. Ya estos son más de análisis de personas, cuál será mi KIGAI en la especialización para darle continuidad al otro núcleo, y al fin de cuentas, ¿qué hacemos en gestión humana? Eso ya sería una conclusión final de ustedes como equipo. Y la propuesta que les traigo, pues que puede ser modificada, chao, hasta mañana, es realizar un breve video en el que se deberá compartir con todo el grupo en un foro llamado Evidencias Finales. En ese video argumentan el proceso, los aprendizajes construidos. El video debe ser creativo, bien editado, contar con buena iluminación, audio, y los protagonistas deberán mostrarse con una buena presentación personal. Esa es una de las propuestas para presentar la entrega final. Otra de las propuestas, otra propuesta que les traigo es que lo hagamos tipo feria. Cuando estamos en Zoom tenemos la opción de dividirnos en grupos. Yo traigo un experto externo al núcleo y vamos entrando a cada uno de los grupos y ustedes nos hacen la exposición como si fuera una feria de su entrega final. Entonces, eso lo dejo abierto para su decisión, si quieren hacerlo a través del video o si quieren hacerlo a través de la feria en una sesión sincrónica en la que vayamos entrando a los grupos para evaluar. ¿Qué les parece la propuesta? Está interesante porque nosotros lo del video ya lo habíamos trabajado también en el business case. Santiago dice que prefiere video. La propuesta de la feria. Lo que pasa es que el video puede ser de pronto más preparado. Uno puede como dedicarle más, en cambio en Zoom puede ser más improvisado, entonces puede que salga mal. También van a haber requisitos: buena iluminación, buena presentación, buena coherencia entre los compañeros para exponer, como si estuviéramos haciendo una exposición presencial, pero vamos a tener la herramienta que Zoom. ¿Sí? También habrán unas condiciones de unos criterios de evaluación en cuanto a la presentación, ¿sí? Si tenemos que votar, profe, definir cuál de los dos. Pues puede ser una opción, o lo dejo abierto y en el transcurso de estos días lo vamos decidiendo. Conversan con sus equipos, se ponen de acuerdo y lo vamos decidiendo para que podamos pasar a la siguiente actividad. Pero saben que les dejo esas dos propuestas de evidencia final, que me parece algo diferente, que oxigena el proceso y que da cuenta pues como de su capacidad de análisis frente a los contenidos del núcleo. ¿Listo? ¿Ok? Bueno, entonces, cerrado como este tema de encuadre, yo quiero hacerles una invitación. Lo primero es a tener mucha apertura frente a este núcleo, a que no les dé pena preguntar, hablar. La idea de estas sesiones de videoconferencia es que entremos en discusiones, que traigamos ya las lecturas hechas y los trabajos realizados y que empecemos a confrontar con experiencias de las empresas en las que trabajamos. Y esta semana básicamente nos vamos a centrar en algo fundamental en las organizaciones que hablamos o hemos encerrado en lo que llamamos comportamiento organizacional, ¿sí? Y el comportamiento organizacional se deriva por muchas variables.
variables de la personalidad de los sujetos que habitan la organización, em, variables como la planeación estratégica de la empresa, cuáles son sus valores, cómo quiere que se comporten los empleados, las normas, los procesos disciplinarios, esto. Pero finalmente la cultura es a las empresas lo que la personalidad es a las personas. ¿Sí? A ustedes les ha pasado en sus organizaciones que llegan y dicen como, aquí todo el mundo hace esto desde hace mucho tiempo, eso no está escrito, pero todo el mundo lo acostumbra. Por ejemplo, todo el mundo saluda cuando llega a una oficina. Eso no está escrito, pero todos lo hacen. ¿Por qué? No sabemos. Ha sido recurrente. Eso se llama cultura organizacional. La cultura organizacional puede estar descrita o puede estar implícita. El primer trabajo que tenemos esta semana es empezar a revisar cuál es esa cultura de nuestras organizaciones. Aquí todos trabajan en una empresa o tienen su empresa propia, o cómo están en temas laborales en este momento, temas profesionales. Algunos son o somos asesores y consultores y otros Ah, trabajan sí, en por ahí empresas. bien las presentaciones. Algunos son consultores, asesores. También el consultor deberá hacer lectura de esa cultura organizacional, que es lo que no se dice, pero todos hacen, porque son paradigmas que se crean en las organizaciones y que se empiezan a replicar, ¿cierto? Entonces, antes de que entremos teóricamente en qué es la cultura organizacional, nos vamos a dividir 5 minuticos por parejas, y queda un grupito de 3 para analizar una noticia. Con base en eso, empezamos a mirar qué es el tema de cultura. ¿Listo? Entonces, les voy a pasar la noticia. Es una noticia de la revista Dinero que salió el año pasado sobre la empresa Starbucks. ¿Conocen esa empresa que llegó también acá a Colombia? ¿Quién es consumidor de Starbucks o cliente de Starbucks? ¿Eso es café? Sí, de café, la tienda de café. No, bueno, entonces más chévere porque eso no nos sesga la visión frente a la noticia. Resulta que el año pasado en California hubo una situación interesante y fuerte, y fue que entraron dos personas afrodescendientes a una tienda y el administrador de la tienda decide echarlos y aparte no suficiente con echarlos, llama a la policía. Eso generó todo el ruido que ustedes puedan imaginarse y Starbucks frente a eso tomó una decisión de impacto o de choque, que fue cerrar 8.000 locales para formar y capacitar a su personal. Entonces, los voy a dividir por equipos y en 5 minuticos van a analizar desde la perspectiva de lo que ustedes creen que es cultura organizacional, cómo les parece esa decisión de Starbucks. ¿Ustedes hubieran tomado la misma decisión? ¿Ustedes hubieran propuesto otra alternativa? ¿Cómo lo hubieran manejado? ¿O les parece que estuvo bien manejada la situación desde la perspectiva de la cultura organizacional? Listo. Entonces, ¿alguna duda con el ejercicio? ¿No? ¿A todos les aparece el link? ¿Sí? Listo. Entonces, voy a dividirlos en 3 grupos aleatoriamente. Ya les va a llegar la invitación, 5 minuticos y comenzamos a discutir. Ya les llegó la invitación.
Hola, María Alejandra. Les debe aparecer arriba una invitación para que vayan a su grupo. Ok. Ujú. ¿Ya la vieron? Lo único es que no quede ahí, que no sean solamente las 4 horas, sino que sea algo constante. Sofía decía algo muy importante, Sofía, apóyame en lo que tú decías, que, ¿qué era lo que decía Sofía? Que la costumbre hace el hábito, o el hábito hace la costumbre, algo que me pareció como interesante. Sí. Ok, Sí, entonces, se puede hacer culturalmente todo lo que nosotros hacemos todos los días, más en una empresa, en una organización en donde hay tantas cosas complicadas porque hay muchas personas que a veces en nuestra casa tenemos dificultades, pues también en una empresa las hay, ¿sí? ujú, Entonces, cuando hay una cultura organizacional, desde que tú llegas y saludas, desde que tú das las gracias, desde que tú comienzas a reunirte con la gente que trabaja contigo, desde que tú siembras una semillita pequeña en un proceso que de pronto tenga problemas o en un tema que esté presentando dificultades, que más adelante puede ocasionar pérdidas económicas como el caso que vimos ahora, pues es mejor desde ya comenzar a tomar acciones preventivas pues para que eso no se convierta en un elefante, ¿sí? oh, Entonces, nosotras estamos totalmente de acuerdo con lo que hizo la compañía porque ellos, pues primero están respetando el ser humano con todas sus facultades y con toda su raza, y segundo, pues están garantizando que la gente que es activista y que está en pro de los derechos humanos de las personas y de la libertad de expresión, la libertad de las razas, pues en su momento no haga, por ejemplo, marchas, protestas, coloque pues toda esa información en redes sociales y finalmente la compañía pues es la que pierde. ok, entonces, si bien entiendo, ustedes están de acuerdo con la decisión, siempre y cuando Sí, haya recurrencia en esos espacios de sí. formación, válido. ¿Quién tiene otra perspectiva de esa noticia? No, tenemos es otra sustentación. Ujú, ok. Estamos de acuerdo, pero sustentamos desde varios puntos de vista. Ujú, Estamos de acuerdo también con la decisión de Starbucks, sí. pero a ver, hay varios contextos que hay que analizar. El primero, Filadelfia es un lugar donde el 60% de la población es afrodescendiente. Mm, Es uno de los lugares donde se aglomeró la mayoría de los esclavos en Estados Unidos. sí. Ese 60% de la población tiene, digamos, un poder bastante influenciable sobre el mercado. Esa es Ujú, una, ¿cierto? La otra es de pronto, si pensar en rectificar en uno de los sedes de Starbucks solamente, nos traería como consecuencia que la población en general verían que la solución es local, pero la solución no es general. Y como lo general en esa población de Filadelfia son afrodescendientes, no sería, digamos, no sería bien recibido, ¿cierto? ok. Entonces, cuando yo pienso como persona de gestión humana que me voy a gastar la plata que me voy a gastar formando 175.000 personas, ¿cierto? Yo se lo tengo Ujú, que sustentar a un gerente desde distintos puntos de vista. Venga, la ujú, población en Filadelfia es la mayoría de afrodescendiente. Entonces, nosotros primero tenemos que hacer una estrategia agresiva en Filadelfia, ¿cierto? Y lo otro es que como Starbucks
tiene unos valores y una cultura organizacional, eso se tiene que reflejar en los otros, en las otras sedes, en las otras partes del Ok, país. excelente. Entonces, aquí vemos dos asuntos adicionales. Shirley y Sofía nos dicen, venga, sí existen esos espacios, pero con recurrencia. Y Juan, ¿tú estabas con quién, Juan? Con María Alejandra y con Claudia. Con María Alejandra y con Claudia. Y ellos tres nos proponen, venga, haga esos espacios, pero tenga en cuenta presupuesto, ¿sí? Financiación, cómo va a apalancar ese tipo de propuestas y qué retorno le va a generar eso. Y también nosotros desde la gestión humana tenemos que mirar apalancamiento, retornos, justificación de las inversiones. Maravilloso. ¿Y cómo Porque es que yo podría ser, digamos, yo podría ser muy humano, digámoslo así, y de alguna manera regañar al gerente y decirle, vea, yo necesito que usted le meta plata a esta vaina, y ¿cierto? Pero si yo no justificar se el lo retorno sustento de la desde el punto de inversión? vista gerencial, si yo Exacto. no lo sustento desde el punto de vista gerencial, desde el punto de vista del mercado, desde el punto de vista de la población, ¿cierto? Haciendo un análisis, él no me va a copiar, me va a decir, no, 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 arregle como pasó en Medellín. ¿Se acuerda que en Medellín a un viejito le dijeron que no comiera? Esto lo dijeron Ajá. por televisión, Sí, se ¿cierto? despreció totalmente el Se hizo restaurante. famoso. Exacto. Ujú. Mm. Ok. Exactamente ese es el punto, que Ok. el talento humano de las empresas debe de ser fortalecido de forma continua. Para Ok. eso el personal toca capacitarlo, toca brindarle todas las herramientas para que ese tipo de problemas no se presenten. Y Entonces, si nosotros como gerentes de talento humano no justificamos bien esa parte con los directores de las empresas o los gerentes, pues legalmente comenzamos y seguimos el tema capitalista, ¿no? El tema de la revolución industrial, en donde los empleados pues eran considerados unas máquinas, etcétera. Entonces, digamos que esa concepción está cambiando, porque del todo no ha cambiado, ¿sí? El tema, el factor económico para una empresa va por encima de todo, pero Sofía, pues... voy a pararte ahí para hacerte una pregunta. ¿Y tú crees que ahí empieza a jugar o a cobrar sentido el hecho de introducir una gerencia consciente de personas? Claro, sí, Excelente. claro. Ahí es donde empieza a cobrar Ahí es sentido donde tenemos este que núcleo. entrar nosotros. Ujú. Entonces, Carlos, para terminar la idea de la propuesta de Carlos, es lo segundo que mencionaron, me parece maravilloso y no quisiera pasar por alto. Y es cómo hacer énfasis solamente en la cultura organizacional de una tienda que es la de Filadelfia, sabiendo que tenemos más de 8.000 tiendas en el mundo. Es como compartir una cultura en esas 8.000 tiendas que no, que todas estén en contra del racismo, no fomenten el racismo, sino que promuevan el cuidado por los derechos en todas las 8.000 tiendas. Y voy a ir a algo más atrás. Cuando hay un problema en las empresas y el problema recurrente, no culpen a las personas, arreglen el sistema, ¿sí? ¿Ustedes creen que la cultura organizacional se empieza a vivir cuando ya las personas están adentro en la organización? Esa es la única manera en la que se empieza a vivir la cultura organizacional. ¿O desde cuándo se empieza a vivir la cultura organizacional? Cuando la gente está adentro, cuando ya empieza a Cuando ya funcionar. está adentro, cuando ya empieza a funcionar. Ok, ahí se Desde la materializa. planeación. ¿Cómo? Pero yo creo que desde que tú Desde conoces que, a la empresa, pues desde, no sé, como desde desde el que empiezas a mercadeo. conocerlo. Excelente. Desde el mercadeo, desde los procesos de selección empezamos a conocer la cultura organizacional. Y hay algo que sí podemos declarar para que se dé parte de la cultura organizacional y son los valores de la organización. Entre más se parezcan los valores de la organización a los valores de los individuos que trabajen en la organización, menos brechas vamos a tener, como la brecha que le ocurrió a Starbucks en la tienda de Filadelfia. Y eso cómo se empieza a revisar, a controlar y a fomentar desde el proceso de selección. Entre más se parezcan los valores de la organización a los valores de los empleados o de los futuros empleados, menos brechas habrá luego
en ese día a día, como dice María. Eso ya se materializa en el día a día y se empieza a vivir en el día a día. Pero si desde la selección podemos empezar a cerrar esas brechas, el proceso de ajuste será mejor entre organización y empresa, empresa y organización. ¿Sí les hace sentido eso? ¿Sí? Entonces, la gerencia consciente, ahorita Sofía tocaba un tema importantísimo, que es empezar a poner al empleado en el centro de la estrategia del negocio, realmente el hacer dinero, empieza desde la selección. Y la selección, como dice Santiago, es incluso un proceso de mercadeo. En los mismos procesos de selección yo estoy haciendo mercadeo en mi organización, ¿sí? Entonces, maravilloso que arranquemos el núcleo con este tipo de discusiones. Voy a hacerles una cortica presentación como para afinar un tema de teoría, solo para afinarlo, y les hago una recomendación, es que si bien tenemos muchos textos, yo voy a ir en la sección de noticias direccionándolos a algunos que son claves por semana. Entonces es muy importante que le hagan caso también a las noticias que les voy publicando. Yo trato de publicarles noticias por ahí un día por medio y ahí van recomendaciones, van artículos, van ejercicios, listo. Entonces, después de que les haga esta corta presentación, ustedes van a quedar con una tarea toda esta semana, pues además de empezar con el debate el jueves. Y la tarea es que ustedes van a empezar a ser más conscientes y a identificar cómo es la cultura organizacional de las empresas donde ustedes trabajan. ¿Cuáles son esos comportamientos compartidos que hay, que son aprendidos de manera inconsciente, que se replican? ¿Sí? ¿Cómo se vive la cultura organizacional? ¿Y qué corregirían? ¿Qué arreglarían? ¿Qué cambiarían de esa cultura? ¿Qué mantendrían? Empecemos con ese ojo crítico en nuestros propios lugares de trabajo. Y los que son consultores empiecen a integrarlo, porque creo que era Durkheim el que decía que la cultura se come a la estrategia a la hora del desayuno. ¿Sí? Eso suena muy coloquial, pero es verdad. Yo quiero tener una estrategia de innovación y que todos mis empleados sean innovadores, pero llevan 10 años haciendo lo mismo de lo mismo. La cultura organizacional es una cultura de tradición, de repetición, de rutina, y llego de un momento a otro a implementar una estrategia de innovación. ¿Qué va a pasar? Todos los empleados se me van a ir en contra, ¿cierto? Entonces la cultura se come a la estrategia a la hora del desayuno. Por eso no podemos diseñar estrategias sin tener en cuenta esa lectura de lo que pasa al interior de las organizaciones en esa cultura y en ese comportamiento organizacional. ¿Les hace sentido eso? ¿Sí? Sí. Entonces, les voy a compartir, es solo por un tema de afinar contenido, perdón, de afinar definiciones. Aquí vemos ejemplos de cultura, por ejemplo, la cultura mexicana es súper clara y fácil de identificar por la forma como celebran la muerte, el Día de los Muertos, todos esos elementos, símbolos, signos que lo representan, ¿sí? Vemos aquí, por ejemplo, una cultura de Nueva Zelanda, aquí están haciendo un ejercicio, un ritual de cortejo donde se muestra la fuerza de los hombres frente a las mujeres. Aquí esto es en la India, en el Taj Mahal, ¿cierto? Vemos en Colombia que podemos por regiones caracterizar la cultura de nuestro país, que está la cultura de los Coji de la Sierra Nevada de Santa Marta, que hay unas mujeres del Pacífico colombiano, miren la diferencia de colores, de vestimenta, ¿sí? Aquí de pronto los paisas se caracterizan por la famosa chiva en los pueblos, ¿sí? Entonces, finalmente, ¿qué caracteriza la cultura? Me voy a pasar un poco esto y es para mostrarles que la cultura se considera como el conjunto de rasgos distintivos que pueden ser espirituales, materiales o intelectuales y afectivos que caracterizan a una sociedad o a un grupo social y que abarca además de las artes, las letras, los modos de vida, las maneras de vivir, los sistemas, los valores, las tradiciones y creencias. Entonces, ¿hay cultura en las organizaciones? Claro,
pues eso lo hemos conversado en estos raticos. Entonces, ¿qué es una cultura? Un sistema de costumbres, creencias, valores, ojo, sistema de costumbres, creencias, valores que comparten los miembros de una organización. Esta cultura se desarrolla dentro de una estructura formal y se ve reflejada en normas de comportamiento. Finalmente, ¿yo cómo evidencio la cultura? En los comportamientos de los empleados y de todas las personas, de todos los miembros de la organización. ¿Cuáles son claves para identificar la cultura? Y esa es la tarea que tienen esta semana en su ejercicio de observación. Hay comportamientos comunes entre los empleados, la forma de hablar, de interactuar, si comparten rituales comunes. Hay normas implícitas dentro de los grupos de trabajo. Existen valores dominantes en la empresa. Hay normas que aprende todo miembro de la empresa para moverse. Incluso pueden que no estén escritas, pero aquí se hace porque siempre se ha hecho así, ¿cierto? Hay sentimientos compartidos en la manera de interactuar entre sí y con los clientes externos. Finalmente, quien percibe también la cultura es el cliente externo. Les ha pasado que ven una empresa y dicen, uy, yo no quisiera trabajar ahí se ve que trabaja más maluco, ¿cierto? Sí. Finalmente, el cliente siente también esa cultura. Factores clave en la cultura, el contexto, las características de la organización, los procesos gerenciales, los grupos de trabajo, el estilo de liderazgo influye mucho en la cultura organizacional. Esto era un ejercicio pues que traía, pero no lo alcanzamos a hacer, nos queda pues pendiente, pero básicamente les quería traer esta definición para que vayamos aterrizando un poco esta primera semana. Listo. ¿Tienen alguna conclusión final, comentario? Desde el punto de vista de mi experiencia, considero que este punto que estás tocando y que vamos a tocar en este núcleo es uno de los puntos más álgidos y claves en algunas organizaciones aquí en este momento en Colombia que está y lo que está sucediendo en algunas, pues como asesor he ido a varias organizaciones y está sucediendo eso y tiene que haber ese cambio. Es decir, yo estoy muy a la expectativa de recibir todo lo que va a llegar con este núcleo porque es un tema clave. Yo sé que es un tema clave. Claro. Y es porque finalmente nosotros podemos diseñar muchas estrategias en las organizaciones, tener muchas metas, propósitos superiores, pero ¿quiénes lo materializan? Las personas. Entonces, ustedes van a tener profesores o personas que les digan, no, el centro del negocio son los clientes, o el centro de los negocios es el valor agregado que nosotros tenemos, o el centro del negocio son los accionistas, o el centro de negocio son los procesos. Pero aquí la invitación es a poner en el centro del negocio al empleado, ¿sí? Porque es con los empleados con quienes materializamos todos esos objetivos que se trazan la empresa. Y clave, cómo se comportan y viven esos empleados en la organización. Para terminar, una reflexión que alguna vez le escuché al director de gestión humana de la empresa Matelsa. Él decía, tenemos un edificio, computadores, una empresa. Quítele a la empresa el edificio, los computadores, las máquinas, no sé, las máquinas, los libros, las sillas, los escritorios, ¿qué queda? La gente que es lo que la mueve. Las personas. Las personas. Entonces, una empresa son puras relaciones, puro manejo de relaciones, ¿sí? Entonces, aquí vamos a empezar a ser conscientes de esas relaciones dentro de la organización. Esa es la primera tarea de esta semana, empezar a detectar los valores, creencias compartidas en los lugares de trabajo de ustedes. Y el jueves los espero bien activos en ese debate para que arranquemos con toda este núcleo. ¿Listo? Sí, una pregunta, o sea, nosotros lo que tenemos son 3 actividades entonces. Evaluativas, sí. Sí, 3 actividades. Listo, ok, esa era la pregunta. Entonces, de jueves a domingo, debate. Luego vamos a tener la entrega del trabajo individual y por último la entrega grupal que puede ser en el video o en la feria. Listo, eso nos quedó pendiente ahí por decidirlo. Listo. Chicos. Ana Isabel, discúlpame, una pregunta, no sé si en este módulo o más adelante nosotros vamos a ver algo sobre la evaluación de clima laboral. Sí,
Sí, en este módulo no. En este módulo vamos a abordarlo al final. Y ustedes van a Ok. reforzar en estrategias de mantenimiento y retención también. Ay, qué bueno. ¿Listo? Excelente. Cada vez los núcleos se van conectando porque es como una red neuronal, entonces todos los temas se van conectando. Listo. Bueno, mis chicos, me encantó conocerlos. Gracias por activar sus cámaras. Estamos súper pendientes. Igual me pueden escribir por WhatsApp, por el correo y recuerden estar revisando la sección de noticias. Listo. Bueno, muchas gracias. Una feliz noche para todos. Muchas gracias. Gracias, igualmente. Muchas gracias. Hasta luego, que estés muy bien, Chao. adiós.